en vivo. Regresamos. Alfredo Figueroa en Aristegui Noticias. Estamos de regreso, Alfredo Figueroa, y bueno, retomamos el hilo de lo que hemos aquí conversado contigo en esta mesa en relación al expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Hemos aquí dado cuenta de cómo un diario israelí, perdón usted, qué lapsus. ¿Hay alguna diferencia, Carmen? Muchísimo, perdón. Israelí, un periódico israelí, The Marker, que bueno, pues publicó información relevante acerca de un arbitraje entre dos empresarios israelíes que han hecho negocios en México en serio. Uno de ellos le ha vendido Pegasus al gobierno mexicano, y parece que parte de la disputa es que el otro también, encimándose en el terreno que habían reservado para que ese negocio lo hiciera solo uno de los dos. Es parte de lo que se puede apreciar en el arbitraje. El tema aquí es que tuvimos oportunidad de conversar con Gur Megiddo, que es el periodista de The Marker, el periodista de investigación de The Marker, que nos dio una entrevista la noche del lunes en tiempo de Israel. Y en esta entrevista nos amplió la información, la transmitimos ayer en la mañana en el programa, y me gustaría, junto contigo, Alfredo, recuperar algunas partes de lo que nos dijo Gur Megiddo sobre esto. Para Megiddo y para el diario no hay la menor duda de que se trata de Enrique Peña Nieto, la figura mencionada en este arbitraje que terminó. Y este arbitraje se llevó a tribunales porque uno de los dos empresarios, Uri Ansbacher Vendrama, está pretendiendo que se ratifique lo que dice este arbitraje. El otro prefiere que no, y están en este litigio ya en tribunales. Pero el arbitraje sucedió. Los tres rabinos resolvieron lo que resolvieron en relación a lo que estaban reclamándose. Y bueno, déjame recuperar esto que nos dice Gur Megiddo desde Israel para este programa de noticias en México. Básicamente eran socios en el pasado y tenían un acuerdo por el que, dado que ambos estaban vinculados al expresidente, se repartirían al país de México, por más ridículo que pueda parecer. Esas dos personas tenían un acuerdo en el que se establecía qué autoridad gubernamental pertenecía a cada uno de ellos. Y parte de las reclamaciones en este arbitraje era que cada parte decía que la otra había invadido el territorio de otro. Y, básicamente, eso es de lo que se trata la mayor parte del arbitraje. Los árbitros decidieron que, aunque se invadieron mutuamente el territorio, el acuerdo entre los dos ya no era válido. Y eso se debe a que el gobierno de Peña Nieto ya había terminado, ya no estaba en el poder. Así que básicamente lo que dijeron es que ya no era válido. Además, una de las partes, Ansbacher, exigió parte de su supuesta inversión en el expresidente. Utilizan un lenguaje ambiguo, por lo que no dicen directamente presidente, sino que utilizan la letra nun, que es el equivalente a end en inglés, y es la primera letra de la palabra presidente en hebreo. Es como utilizar básicamente la P, y la utilizan en diferentes momentos. La antigua P o la letra P electa, por lo que está bastante claro que se refieren al presidente Peña Nieto. Los tres árbitros dictaminaron que no hay duda de que se había realizado una inversión de millones de dólares en el expresidente o el antiguo P. Ansbacher afirma que la presunta inversión ascendió a 25 millones de dólares. En cuanto a Avishai Neria, afirmó que era menos, pero no se alegó que no hubiera inversión en este expresidente. Por lo tanto, no se discute que hubo una inversión. Como parte de la disputa para minimizar las reclamaciones, Avishai dijo que era menos básicamente, pero en términos generales no hay duda de que se invirtieron millones de dólares, probablemente decenas de millones de dólares en el expresidente. El acuerdo de separación entre Avishai Neria y Ansbacher deja bastante claro que la persona con acceso directo al expresidente era Avishai Neria.
Y aunque se repartieron el negocio entre ellos al comienzo del mandato, tenían un acuerdo por el que Ansbacher recibiría 3 reuniones más y Neria se aseguraría de que Ansbacher tuviera 3 reuniones más con el expresidente a cambio de la inversión que había seguido haciendo o había hecho durante el tiempo que duró su asociación. Y básicamente Ansbacher afirmó que merecía recibir $5 millones como compensación por no haber recibido las reuniones con el expresidente. Y los árbitros dictaminaron que no tenía derecho a esa compensación porque Neria ya le había pagado $4 millones antes para compensarle por exactamente la misma reclamación. Ansbacher afirmó que no había cumplido la promesa de ofrecer las 3 reuniones en persona con el expresidente. Obviamente no esperaba que el presidente confirmara que había recibido cualquier tipo de dinero o donaciones ocultas o algo por el estilo. Pero creo que si el gobierno mexicano se tomara en serio la investigación y la obtención de los documentos, lo cual sería muy fácil, diría que todo lo que yo he informado es exacto. Y que el arbitraje dice todo lo que yo he dicho que dice, y que ellos encontrarán que hay motivos para sospechar que aquí hay algo. Y que las declaraciones que él niega son ciertas. No creo que haya ningún obstáculo para conseguir estos documentos. Provienen de un procedimiento abierto y el gobierno debería tardar muy poco tiempo en obtenerlos y mandárselos a la Fiscalía Mexicana. Yo me puse en contacto con la Fiscalía israelí para preguntarles si habían recibido una solicitud de asistencia jurídica por parte de las autoridades mexicanas y no hicieron ningún comentario. Así que no puedo confirmar ni desmentir que esto haya ocurrido. Ni sí ni no. Es normal que no respondan a este tipo de preguntas. Por lo tanto, no dicen mucho. No dice ni sí ni no. Yo no lo tomaría como una indicación de nada. Algunas de mis fuentes me dijeron que durante el gobierno de Obrador, el gobierno de Andrés Manuel no hicieron muchos negocios. He oído que ambos están tratando de volver a hacer negocios en México en los últimos meses. Algunas fuentes me dijeron que ambos estaban presentes en México y que estaban buscando negocios. Pues es lo que nos dice el periodista israelí Gur Megiddo con esta información del arbitraje que existe, que está ahora en tribunales, y pues nos amplió lo que ya se había publicado en su diario The Marker. Bueno, un poco lo que pasa ahora con la comunicación en México y en el mundo, ¿no? Es todavía habrá gente, y hay además penosamente en el país aún hay periodistas que dicen, bueno, ¿será cierto que cuando ponen, ya nos explica muy bien el periodista que cuando ponen la letra N se están refiriendo a la letra P, y que todo lo que dicen estos dos empresarios que están en un litigio en su país tiene que ver con un ejercicio de soborno al presidente de los Estados Unidos mexicanos, que es Enrique Peña Nieto, que fue Enrique Peña Nieto, y todavía hay quien quiere, digamos, decir, de esto mejor no hablemos mucho, ¿no? Sí, mejor, o lo entrevistamos sin entrevistarlo, ¿no? Entrevistemos, no, bueno, eso ya es bueno. La pena sistemática, ¿no? Es decir, de tener enfrente a un personaje de esta naturaleza y hacer lo contrario que haría un periodista, que es decir, autodeterminar que no te voy a preguntar nada que te pueda meter en un problemita, ¿no? Cuando el propio Peña Nieto, que estaba fatigado por el golf que acababa de jugar, decía, pues no está claro que se estén refiriendo siquiera a mi persona, ¿no? Bueno, es, Carmen, una revelación más que pone aquí en la evidencia, y que además yo celebro el ejercicio de ampliar la información con el periodista israelita. Vamos a ver qué hace la Fiscalía. Ahora ¿La Fiscalía abrió una carpeta de investigación? Bueno, vamos a ver qué dirá, porque ya sabemos que es una Fiscalía, yo decía aquí, que de pronto sale grandilocuente, ¿no?, a decir cosas,
y luego en una pequeña nota o sin nota termina cerrando casos, ¿no? Silenciosamente, ¿no? Y es una fiscalía que por lo menos durante los 6 años de López Obrador respetó el pacto de impunidad entre López Obrador y Enrique Peña Nieto. Porque para entender lo que pasa en el país hoy, no podríamos olvidar esto que uno va a la historia para que le tire luz, ¿no?, sobre lo que pasa en el presente, que allí en el momento histórico en donde hubo la transición y hubo la elección de 2018, hubo también un pacto enormemente importante de impunidad. Y ese pacto de impunidad, además que se concretó y ya se concretaba en aquel momento, viene y luego la memoria hay que traerla a cuento si uno no quiere perder el sentido, ¿no? Pero recordar que la elección en 2017, el PRI hace un fraude fantástico en el Estado de México y López Obrador termina pidiendo que no se impugne en exceso y que no se inicie una crítica importante y que se termine, digamos, dejando ese fraude sin impugnar. Sin impugnar. ¿No? Oye, Bernardo Barranco hizo un librazo sobre eso, ¿te acuerdas? Bernardo, que fue consejero electoral allá, colega, compañero nuestro en batallas democráticas, hizo aquella cosa, pero bueno, muchos otros, yo mismo, interpuse una denuncia, Carmen, para mostrar aquello que llamamos entonces el ciclo de la corrupción, a partir de la cual el PRI gobernaba el Estado de México, ¿no? Bueno, de ese pacto original, la pregunta hoy en el mundo, digamos... el infierno electoral. El infierno electoral. El de Bernardo Barranco. El de Bernardo. Yo lo que digo es... de aquellos momentos iniciáticos que van creando el pacto de impunidad que yo narré, es un pacto que termina concretándose de manera muy acabada en el 2018, ya en una reunión con empresarios. Hasta ahora, ¿cuál es el estado de ese pacto de impunidad? Es decir, y se lo pregunto a la Fiscalía y se lo pregunto a Claudia Sheinbaum. ¿Con la no impugnación del fraude electoral del Estado de México? Que permitió que Alfredo del Mazo fuera gobernador, aunque tenía todo lo demás de Morena. Es correcto. Y luego, con mucha elegancia política, entregó la gubernatura a Delfina. Con mucha elegancia, años después. Años después de haber sido gobernador 6 años. Como ocurrió con... Sí, este es un tema, es todo un tema ese. Pero todo un tema, y como ocurrió con muchos otros gobernantes del PRI. Sí. Entonces, el pacto de impunidad estaba incluido en ese pacto, la protección presente de esos gobernadores, muchos vinculados a la corrupción, e incluso su promoción fuera del país y su protección posterior. ¿Embajadores, dices? Embajadores, digo. ¿Se pagó con embajadores? Se pagó con embajadas, se pagó con silencios, se pagó con una consulta fársica, que aquí te vino a presentar el entonces presidente electo López Obrador, aquí, me parece que en este mismo espacio. Se pagó de muchas maneras. Y el problema que tienen los que defienden o tratan de poner algunas ideas para defender el actual régimen autoritario mexicano es el silencio que hacen, la deshonestidad personal que representa, e intelectual, que representa olvidar todo el sistema de concesiones y el sistema de pactos que aquí ha habido y que se ha mostrado. Porque, digamos, uno podía decir en el 2018, no, yo tengo dudas sobre ese pacto, pero en 2025 uno no tiene ninguna duda de qué pasó. Peña juega golf y el presidente da vueltas por su predio ahí en Palenque, ¿no? Y todos tranquilos de todo esto, ¿no? La pregunta es, esto que nos revela el periodista, esto que está claro, ¿lo va a tomar? ¿Habrán de tocar, por eso con el pétalo de una notificación al señor Peña Nieto, allá hasta el barrio de Salamanca, en Madrid? El fastuoso, que además me dicen que está ahora muy lleno de mexicanos y mexicanas. Bueno, hasta el barrio de Salamanca llegará una notificación para que el señor Peña Nieto hable de una cosa como esta.
Y vuelve el juego, Carmen. Fíjate que lo que vivimos en el periodo de Peña Nieto fue... Se llamará a esos 2 empresarios israelíes que hicieron muchísimos negocios en México a testificar en México, Claro. lo que ya testificaron ante 3 rabinos, y eso se va a ver en un tribunal israelí. Eso va a ocurrir a los 2 Pues, empresarios, que además uno de ellos vendió Pegasus. Bueno, parece que los 2. Sería deseable, ya con la información de que dispone la Fiscalía. Tiene mucha información. O la sea, para Fiscalía. llamar a los empresarios, ¿y qué van a hacer? ¿Van a negar lo que le dijeron ¿A 3 rabinos? a 3 rabinos y al poder y a un proceso que están en el Poder Tribunales. Judicial, en tribunales también golpeados los tribunales israelitas, pero esa es otra historia? Eso dice ¿Van a negar lo que han declarado? ¿Van a hacer van a desdecirse de lo que ya le dijeron a los rabinos? ¿Qué van a hacer los empresarios? No, la autoridad tendría que llamarlos, ¿no? Pues directamente quieren hacer negocios en Directamente, México. ¿no? Han sido empresarios en México. Han hecho negocios en México, se han establecido en México, estuvieron viviendo en México, probablemente estén en México. Bueno, Carmen, por eso te digo que más allá de, dice la presidenta, dijo, es tremendo, ¿no? Dijo, sí. Es tremendo. Sí, estuvo medio tremendo. Estuvo medio tremendo, ¿no? Bueno. Tremendo y medio, ¿no, Presidenta? Tremendo y medio, pero dijo, pero inmediatamente después dijo, pero ya dijo que no, Peña. Y entonces ahí se queda todo como en suspenso, ¿no? Bueno, y luego el fiscal dijo, se abrió una carpeta de investigación. Bueno, yo quiero saber cuál es el pacto, yo quiero ver. Es decir, a ver, hay una negación del régimen que llegó producto de una extraordinaria corrupción del peñanietismo, el presidente más corrupto de la historia de México, o uno de los más corruptos de la historia de México, cuestionando la corrupción de Peña Nieto, cuestionando el modo de proceder del poder, llegan al poder, estos que están en el poder ahora. En buena medida por eso. En una importantísima parte, Carmen. Hartos, las mexicanas y los mexicanos, de un comportamiento así de corrupto, así de impune, así. Y el presidente que llega al poder, en el juego del amado líder, decide ofrecer perdones mediante pactos inconfesables al expresidente y a la justicia y al pasado, como si ese amado líder de algunos personajes, de algunas personas en México, pudiera extender perdones. Los únicos que pueden extender perdones en un país con este nivel de víctimas son las víctimas. Ningún amado líder. Y eso es precisamente lo que ellos construyeron durante ese tiempo. Un pacto tan evidente de impunidad, de silencios, de pragmatismos, que derrumba cualquier suerte de posibilidad de construir justicia. Yo, al finado y en una parte de mi vida querido José Agustín Ortiz Pinchetti, oí decirle aquí en una entrevista contigo, no hay que hacer ninguna investigación del pasado. Hay que cerrar todo eso. Hay que acabar todo eso. Pero mira, Carmen, lo que pasa en la historia de las transiciones y de la política es que esta verdad que de pronto de estas cosas que se quieren ocultar, que se quieren tapar, que se quieren silenciar, se van colando por las banquetas como un moho. Y aparece. En ese moho están periodistas colando la verdad, lo que pasó, lo que han querido silenciar, lo que han querido callar. Porque la construcción de Calderón como el enemigo íntimo es la construcción de un relato que pretende olvidar que Calderón gobernó antes que Peña Nieto y pretende olvidar el conjunto de traiciones políticas. Fue antes, sí. Digo, nomás para recordarlo, ¿no? Para recordarnos. El villano preferido del relato. Se brincan un sexenio. Se brincan un sexenio. O sea, siempre hay que brincarse un sexenio y no hablar de lo que acaba de acontecer. Bueno, pues eso revela la complicidad de la corrupción en ese periodo. Y peor aún, Carmen, y con esto creo que tenemos que ir viendo lo que viene y cerrando. Solo digo una cosa, ahí viene el huachicol, A ver. Ahí viene el huachicol. Es la segunda vez que lo mencionas con mucho énfasis. ¿Por qué estás diciendo que el huachicol viene? Porque creo, Carmen, que lo que era un filo de conversaciones
del teléfono de esta persona que fue asesinada y que es conocida como el rey del Huachicol, que entiendo que tiene su hermano, su hermano está en Estados Unidos como testigo. ¿Carmona? Carmona. Carmona. Y es cada vez más, claro para las autoridades norteamericanas, en función de lo que yo he podido leer allá, cómo la red de Huachicol, durante el periodo y el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue un mecanismo a partir del cual se financiaron cientos de campañas electorales en el país. Lo que viene y parecen tener es los vínculos que los norteamericanos, sus agencias, y que han revelado algunos periodistas, es la relación que existe entre toda la red del Huachicol, los propios cárteles mexicanos y el mecanismo de financiamiento de las campañas electorales en México. Algo que hemos dicho aquí sistemáticamente, esto que sabe toda la clase política sin excepción lo sabe, aunque se lo nieguen a usted en la calle, aunque lo vean así a los ojos y le digan, yo nomás gasto lo que me da el erario público para gastar, le están mintiendo directamente a los ojos, le están mintiendo cuando le dicen eso. Hay un conjunto de dinero que entra ilegal a las campañas en México, de gente que no se presenta a las elecciones, pero que tiene personeros que se presentan a las elecciones para defender sus intereses y para hacer más negocios, que estuvo en el periodo López Obradorista financiada de manera muy importante por toda la red del huachicoleo que decía el expresidente que ya se había terminado. Lo que los norteamericanos tienen de información con relación a todo esto, creo, Carmen, que puede destapar, si aparecen nombres, apellidos, si se habla, va a destapar una red de complicidades que va a llegar a lugares que no nos imaginamos en términos de cómo es que una buena parte de las campañas es financiada, a partir de qué procesos es financiada y cuántos cientos o miles de millones se extraen del erario público mediante eso que se conoce como el huachicoleo fiscal, ¿no? Que es incorporar, vinculado a empresas norteamericanas, metiendo aquí combustible. Ya lo explicó muy bien el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hace algunas semanas. El modus operandi. Ese modus operandi tiene que tener una explicación de cómo se distribuye ahora de regreso en términos de dinero para un conjunto de políticos en México y de personas que están en el poder y que están hoy y que estuvieron en el poder. Entonces, lo que hoy dispone, a partir de la información que van a ir revelando los distintos testigos que ahora tiene los norteamericanos, creo que se va a volver un tema de absoluta relevancia, justo por cierto, en el tema, esperemos a septiembre, en el momento en el que en el país se va a querer discutir una reforma electoral. Una reforma electoral que de lo que no quiere hablar, de lo que no quiere decir nada, es del dinero ilegal que entra a las campañas. Punto número uno. Y del otro, que me imagino que tampoco van a querer hablar, es de la democratización de la boleta electoral mediante primarias. Estos dos ángulos puestos en escena, que serían contrarios al proyecto, digamos, autoritario que hoy tenemos. Quizá esas revelaciones hagan ver que el elefante, para citar a los recientes consejeros electorales, que el elefante en la sala es la cantidad de dinero privado ilegal y que viene del crimen, que está en la competencia política en México y que a veces determina quién gana y quién pierde una elección. Nos vamos con esto a otra pausa y nos despedimos de ti para terminar con otros temas. Gracias por estar aquí esta mañana. Un fuerte abrazo. Hoy, por cierto, déjame decir rápidamente, Xóchitl Gálvez, la ex candidata presidencial, se refiere al tema esta mañana en el Universal, que es en donde escribe. Se llama su columna El bienestar del huachicol fiscal, que está en sintonía con lo que tú estás planteando aquí. Dice Xóchitl: minutos después de las 5 de la tarde del 22 de noviembre de 2021, 2 hombres entraron a una barbería de San Pedro Garza García en Nuevo León y ultimaron a uno de los clientes. Se trataba de Sergio Carmona, quien operaba un enorme entramado para contrabandear hidrocarburos
principalmente de Texas a Tamaulipas. De acuerdo con algunas investigaciones periodísticas, el asesinato se perpetró semanas después de que Carmona iniciara colaboración con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA. Es la primera parte de la columna hoy de Xóchitl Gálvez en el Universal. Bueno, yo simplemente digo, Carmen, y cierro con eso diciendo, no había leído la columna de Gálvez. Desde luego ahí hay un tema que ella retoma, y repito esto, Carmen. Esta es información que yo he podido leer de periodistas y conversar con periodistas norteamericanos que hablan de el tamaño, sobre todo en términos monumentales, de cantidad de dinero que ha representado esto para la corrupción y los procesos políticos en México. Ese es el punto. ¿Cómo financiaron las campañas y cómo a los ojos de todo mundo llegan al poder mediante actos que incluyen vínculos con el crimen organizado? Creo que esa es una pregunta que nos tenemos que formular, y yo supongo que el gobierno de México tendrá que estar preparado para un conjunto de revelaciones asociados a eso que se llama hoy el huachicol como el gran financiador o uno de los grandes financiadores de los procesos políticos y de competencia en México. Regresamos. Alfredo Figueroa, en Aristegui Noticias. Buzón de voz. Hola, buenos días.